Buenos días, martes 12 de enero de 2010 y es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como siempre, le recuerdo a usted que tiene dos formas de participación en esta entrevista. Usted lo puede hacer a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este martes haremos un repaso de los temas de mayor importancia que están afectando o impactando nuestro país. Tenemos al agrado que nos acompañe en nuestros estudios esta mañana el doctor Rodolfo Parker. Él es el secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Doctor Parker, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias William por la invitación, muchas gracias a la Prensa Gráfica también y una bonita oportunidad de estar aquí. Bueno, a la orden, doctor, para comenzar, hay varios temas en agenda, ojalá que el tiempo nos alcance porque bueno, es una media hora, tenemos que aprovecharla al máximo. Pero hay un tema que me interesa que comencemos analizando y es sobre las votaciones pendientes, de temas pendientes de votación en la Asamblea Legislativa. Me refiero concretamente al caso de la elección del nuevo Procurador General de la República. Quisiera saber cómo ha marchado esa discusión, doctor. Bueno, en los últimos días ha estado como estancada y quizás ha sido la razón de que han habido prioridades pues explícitas. Ahí el tema relacionado con el presupuesto, con la reforma tributaria, otras leyes que tomaron prioridad y que ocuparon la atención de las distintas fracciones o grupos parlamentarios. Yo diría de que ya este mes pues no tenemos excusa para responder a lo que sería la parte que esté en mora, que es lo relativo a la elección de la Procuraduría General. Acá en esta entrevista el día de ayer estuvimos conversando con Guillermo Gallegos, diputado de la Gran Alianza de la Unidad Nacional Gana, que se ha conformado en la Asamblea Legislativa con los 12 diputados disidentes del Partido Arena. Él ha dicho en este espacio que no están dispuestos a respaldar alguna propuesta que surja desde el PDC y que vaya para la Procuraduría General. Yo quisiera saber, doctor, si ustedes han tenido algún acercamiento a nivel de otros partidos políticos, o en principio, qué implicaciones o cómo interpreta esas declaraciones del diputado Guillermo Gallegos. Yo quiero interpretar lo que ha dicho el disidente diputado Gallegos en el sentido de que una propuesta de cuota partidaria, así lo quiero interpretar yo, porque no creo que Guillermo Gallegos o alguien del grupo Gana tenga algo en contra del Partido Demócrata Cristiano, de los principios o los valores que nosotros profesamos. Si eso fuera, a mí me encantaría conocerlo en una forma explícita y en ese caso poderlo debatir en forma así, directa y franca con él. Porque no lo creo, más bien creo que no fue suficientemente preciso, y a lo que se habría querido referir, así lo quiero entender yo, es que no están ellos como Gana dispuestos a respaldar cuotas partidarias. Y sobre el particular, yo pues me siento comodísimo porque si así fuera la expresión, hay un mito de que la Procuraduría General de la República es de la democracia cristiana, y francamente es un mito, y lo quiero caracterizar aprovechando la pregunta, William. Sí, sí. Primero, si uno mira la sociología de la institución Procuraduría General de la República, es una institución quizás la más plural de todas las instituciones del país. Ahí hay personeros que son afines, hasta prosélitos, de todos y de cada uno de los partidos políticos de El Salvador. Tal manera de que por ese lado no se puede decir que la institución esté cooptada o que sea cuota del Partido Demócrata Cristiano. ¿Tiene la marca del pluralismo la Procuraduría? Sí, sin lugar a ninguna duda. Tiene la marca del pluralismo, es una expresión del pluralismo, y creo que más bien ha tenido que ver con que no hay ningún partido político que la ha podido cooptar. Y por eso es una derivación, una expresión, de que ya encontramos personas que fácilmente se pueden vincular con los distintos partidos, con todos ellos. No se puede decir que hay predominantemente personal de uno o de otro partido político. Eso sería no solo una total falsedad, sino que totalmente verificable, que eso sería una falta a la verdad. Por otro lado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y creo que por lo que el mito se mantiene. Sí, nosotros, y orgullosamente lo digo, como Partido Demócrata Cristiano, nos hemos mantenido siempre, y no es del diente al labio, velando porque los objetivos estratégicos en pos de la familia en El Salvador, para bien de todos los salvadoreños, se cumplan. Y esta institución en particular, la Procuraduría General de la República, está muy directamente vinculada con lo que son estos objetivos estratégicos, es decir, la protección a la mujer, que es uno de los grupos más vulnerables de nuestro país, con alcance a la protección de la niñez, sobre todo pues los sectores más desprotegidos allá cuando estamos frente a los casos penosos de los padres de la paternidad irresponsable, que aquí en El Salvador pues
pasa el 43% de la población, sobre todo pues, paternidad masculina irresponsable. Entonces son cosas con las que se nos vincula, porque de hecho nosotros como partido hemos venido dando medidas para corregir este tipo de patologías. Entonces, en ese sentido sí somos muy afines con la Procuraduría, pero no es que la Procuraduría sea cuota del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, en todo caso, vamos en este momento a la pausa, doctor. Cuando regresemos, quisiera que me dijera, bueno, en todo caso, me imagino que ustedes estarán dispuestos o estarían muy de acuerdo que de las propuestas que ustedes han hecho ante la Asamblea Legislativa, de ahí surja el nuevo Procurador General de la República. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el doctor Rodolfo Parker, secretario general del PDC. Doctor, le decía, en todo caso, alrededor de la discusión que hay abierta sobre la elección del nuevo Procurador General de la República, en todo caso, me imagino que ustedes, pues, obviamente que estarán deseosos de que esa persona surja de las propuestas que ustedes han hecho. ¿Cuántas personas son las que figuran como, digamos, de personas que ustedes han propuesto ante la comisión? 3, sin haber sido como una cuestión taxativa, pero quiero decir que fuimos los últimos proponentes y las propuestas nuestras lo que hicieron fue adherirse a propuestas ya realizadas por otros partidos políticos, para no decir grupos parlamentarios. Y nuestra propuesta coincide al menos, cada una de ellas al menos, con las propuestas de otros 2 partidos políticos. De tal forma que cada una de las propuestas del Partido Demócrata Cristiano tiene un mínimo de un universo de 5 partidos políticos el respaldo de 3. Quiere decir, son propuestas mayoritarias. Y eso lo que hace es como darle más crédito al perfil y a las credenciales de una persona. A nosotros sí nos preocupará de que no vaya a entrar ahí, por supuesto, el compadre, la amiga, el sobrino. No se trata de eso. Se trata de que la persona que llegue ahí pueda cumplir con esos objetivos, que son objetivos muy profundamente sociales y muy nobles, que le corresponden velar a la sociedad salvadoreña entera. Entonces, de eso sí nos vamos a ocupar. Que no entre ahí alguien que no corresponda a las credenciales, a la vocación de servicio, a los valores y principios que una persona debe profesar para poder ostentar ese cargo. Bueno, pero podemos decir entonces que sí hay muchas expectativas de que al final, dentro de esas propuestas que ustedes han hecho, surja el nuevo Procurador General. Yo diría de que, desde luego de que son las 3 personas que han contado con el apoyo mayoritario, pues no sería nada raro, digámoslo de esa manera, que por ahí termine siendo el nombramiento. Perfecto. Bueno, pasemos a otros temas de interés nacional, doctor. El año anterior, 2009, ha cerrado con 12 homicidios al día y se abrió el presente año con la misma estadística. Quisiera saber, desde la perspectiva del PDC o el análisis que ustedes están haciendo, qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que no está ocurriendo para que estemos registrando estos altos índices de homicidios en nuestro país y tengamos una tendencia casi igual o en algunos momentos mayor a las que se tenían en administraciones del Partido Arena. Me atrevo a decir lo siguiente, partiendo de que hemos tenido una observación empírica de acontecimientos similares en otras partes del mundo. Hemos analizado el problema y de la evolución de la delincuencia con sus caracteres diferenciados allá en Colombia, como también hemos observado el fenómeno delincuencial para el caso en Ciudad Juárez
México, donde pues en todo la República Mexicana es el sitio donde se registra mayor número de crímenes, sobre todo de homicidios. Uh-huh. Entonces nosotros, partiendo de esa observación empírica y naturalmente de la experiencia que tenemos de observar la realidad salvadoreña, consideramos de que las instituciones, aun cuando llegasen a tener buenos funcionarios, aun cuando llegasen a funcionar bien, me refiero a las instituciones del gobierno, no serán suficientes para hacerle frente al fenómeno por los caracteres que ha tomado. Eso quiere decir que sí tiene que tener una participación activa el resto de la sociedad, es decir, el Estado entero. Para esto sí hay necesidad de una convocatoria como primer punto, que tenga como fundamento una voluntad política clara. Tras esa convocatoria y voluntad política clara, tiene que haber la movilización de los demás actores y en este caso de los actores principales del Estado salvadoreño. ¿A quién corresponde hacer esa convocatoria? ¿Es al presidente sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ninguna duda es al señor presidente, sin ninguna duda. Pero ¿cuál es el papel de las otras instituciones? Porque bueno, antes era el Ejecutivo luchando en contra de estos flagelos, se hablaba de la mano dura, de la superdura, pero las otras instituciones, alguien dice, bueno, pero también entonces, ¿qué pasa con la mano dura de las demás instituciones que deben de operar sobre esto? Por ejemplo, el sistema de justicia. Sí, yo hablo de que primero las instituciones del Estado, pero el hecho de que participe la representación de la empresa privada, la representación de los partidos políticos, etcétera, hace que la conducción o el seguimiento en la conducción del combate a la delincuencia tenga un monitoreo, tenga un sensor de primer nivel, de tal manera que aquello que no funciona o aquellas personas que no están respondiendo a la responsabilidad, pues primero pueden ser removidas. Y en cuanto a las instituciones afinadas, allá cuando se determine que no están funcionando. Pero ahorita cada quien mantiene como encapsulada su acción. No hay coordinaciones en las 5 distintas esferas, es decir, partiendo desde lo que es la conducción de la investigación del delito, que es la Fiscalía General, con la ejecución de la investigación, que es la policía, con los centros penales, que es el resguardo y la rehabilitación, con las mismas municipalidades que estarían llamadas a cumplir también una función de coordinación, con las entidades encargadas de la prevención en cuanto al cometimiento de delitos. Entonces, no hay una coordinación y pues tampoco con lo que corresponde a la aplicación de la ley, que es el sistema de justicia a que tú te refieres. Sí, sí. De tal manera de que partimos de que el que hay una convocatoria y una integración no solo de las instancias de gobierno o de Estado de gobierno, sino que también instancias particulares, le darían el cuerpo necesario para que no solo no se cometan los errores que se vienen cometiendo, empezando por los errores de coordinación, sino que el propósito sea un propósito colectivo. Bueno, perfecto. Nos quedamos en el punto. Otra pausa. Cuando volvamos, me interesa saber si cree usted que debería volverse a los esquemas que tenía en el pasado el sistema de seguridad en el país, de mano dura o superdura. Y la otra pregunta alrededor de si debe hacer el presidente de la República algunos cambios en el tema de seguridad pública. Es decir, si hay necesidad de hacer algunos cambios, por ejemplo, a nivel del ministro Manuel Belgar o el director de la Policía Nacional Civil. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Parker, le preguntaba entonces, ¿será que la actual administración debe volver a esos esquemas de mano dura o superdura que tanto criticaron en el pasado cuando estaba la administración del presidente Saca? ¿O qué es lo que se debe hacer? Porque el otro punto, y espero la respuesta más adelante, sobre el tema de si hay que hacer remociones a nivel de seguridad pública o no. Nosotros medio en broma, medio en serio, recuerdo discusiones hasta muy estériles entre el Partido Arena y el Partido FMLN en legislaturas anteriores, cuando estaba en vigor el esquema de mano dura, que nosotros considerábamos que era estrictamente mediático porque no había nada en los platos, la realidad, en cuanto a solución al problema delincuencial. Pero veíamos en el extremo, en las ponencias del FMLN, la mano suave, es decir, nosotros decíamos, como digo, la mano caída versus la supuesta mano dura, entonces, pero en serio, pero la verdad es que esa constante polémica entre los unos y los otros y esfuerzos estrictamente mediáticos no resolvían el problema delincuencial, ya que él seguía creciendo. Uno, sentado en lo mediático, y el otro con la intención explícita de que nada prosperara, porque le iba a favorecer políticamente que el problema delincuencial se incrementara. Entonces no ha habido un propósito de Estado real. Pero entonces, ¿cómo se ha trasladado eso ahora en la actualidad? Porque ahora se han invertido los actores. Arena ya no es más partido de gobierno, sino partido en oposición, y el FMLN está hoy en el gobierno como Mauricio Funes. Y lamentablemente el FMLN no tiene, digamos, y lo quiero decir así, tiene un ministro chambón, no tiene quizás el capital humano necesario para enfrentar un problema tan delicado, así como vino a quedar hoy día, y se está viendo en aprietos tremendos, empezando por administrar simples coordinaciones. Hasta ahí se han quedado pues con muchos pantanos, pero nosotros en todo caso creeríamos que ya no se trata de que si es un ministro, superministro o uno como el que está, a la final creemos que la solución al problema, por la complejidad que reviste, no estará tanto en la figura o la persona del ministro, sino que estará más bien en la voluntad o no del presidente de la República, como repito, de que haga una convocatoria y que la convocatoria sea efectiva. Y esa convocatoria de participación de los principales sectores del país dependerá de la sensibilidad que se tenga, si el presidente de la República estará o no dispuesto a que lo que surja de una entidad así participativa sea no solo oído, sino que además, sobre todo, tomado en cuenta. Porque hemos tenido experiencias anteriores donde se han formado entidades así, pero que pues han entrado las cosas por un oído y han salido por otro. Y las cosas así no funcionan. Pero bueno, en esa lógica seguiríamos, o la situación se puede empeorar, si no hay un cambio. Si no hay un cambio importante, así en la forma que lo decimos, muy participativo, este asunto no solo se salió de control, sino que se lleva al país, pudre al país. Ahora díganos, pero en esa convocatoria estamos hablando de que entonces se incorporarían no solo el Poder Ejecutivo, sino todos los tres poderes del Estado, además obviamente de los sectores civiles, la empresa privada. Yo diría que es indispensable el sector académico, intelectual, la empresa privada y los partidos políticos, sobre todo estos sectores. Los aportes concretos, pero bueno, ya hay bastantes diagnósticos en el tema de seguridad pública, doctor. Y entonces uno dice, bueno, sí, pero yo te doy ya no hay necesidad de diagnósticos, ¿qué es lo que se requiere ahora actuar? Te doy una respuesta, digamos, haciéndolo. Creo que esa sería la receta, haciéndolo. Y es preferible equivocarnos haciendo las cosas a no hacer nada. ¿Desde cuándo venimos, para poner un ejemplo, hablando de la necesidad de la presencia de agentes encubiertos para combatir determinado tipo de crímenes? Pero no se hace. Es decir, ¿desde cuándo venimos hablando de que hay que cuadricular el país para tener claridad de datos en cuanto a dónde ocurren homicidios, dónde lesiones, dónde violaciones, para en base a los delitos que fácticamente ocurren así, llevar la asignación de los recursos y no andar como hormigas locas por todo el territorio nacional sin pegarle a ni una? Es decir, hay tantas cosas que se vienen diciendo pero no haciendo. Entonces yo diría, digamos, haciéndolo. Y una entidad así de mucho peso podría ir generando medidas concretas que vayan engranando unas con otras, pero haciendo las cosas.
Ahora, ¿se puede insistir, para cerrar rápidamente este segmento, se puede insistir en los planes disuasivos o en la rehabilitación, en la reinserción, digamos que es uno de los discursos fuertes que ha tenido en el pasado el FMLN y algunos funcionarios que ahora están en el gobierno? Que depende. Tú puedes quizás rehabilitar a cierto tipo de delincuentes, a otros no. A otros los tienes que llevar a hoyos oscuros, allá presos, y castigarlos con todo el peso de la ley, como se dice. En algunos casos sí se requiere prevención, sobre todo pues en el caso de la MARA, de la integración de las MARA se puede ejercer mucha prevención. También hay mecanismos de rehabilitación ahí implícitos, pero hay otro tipo de criminales que realmente lo que requieren es estrictamente represión. Entonces también hay que tener claridad que no es para todos prevención, no es para todos rehabilitación, es según el segmento de delincuentes de que se trata. Entonces hay que tener mucha claridad en el enfoque para saber qué es lo que se tiene que hacer. ¿Pero no cree usted que el Ejecutivo ha insistido mucho o habrá privilegiado más ese renglón de la prevención y de la disuasión? Sí, pero no solo que haya privilegiado hasta ahorita, y yo no sé en qué sector quieren prevenir, no sé en qué quieren rehabilitar. Entonces cualquier ciudadano, nosotros comunes y corrientes decimos sí, como que presupuestariamente se está llevando la cosa más a la prevención, pero uno dice, ¿a dónde están previniendo? En lo que respecta a qué tipo de delincuentes, en lo que respecta a los extorsionistas, ahí no hay prevención que valga, William. Ahí es represión con todo el sentido y el peso de la palabra, y sin ningún temor a ejercer la represión legítima del Estado. Pero si quieren andar con esquemas de prevención ante los extorsionistas, pues andan pegando palos de ciego. Entonces, hay que tener claridad de qué segmento, repito, de delincuentes se trata para saber qué tipo de medidas, si son preventivas, de rehabilitación o de represión, las que se deben de tomar. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa que me diga cómo están las relaciones del PDC y el Ejecutivo. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Parker, el presidente Funes tiene ya, que serían 7 meses de estar en el poder. Quisiera saber un poco cómo han transcurrido las relaciones del Ejecutivo concretamente con el Partido Demócrata Cristiano. Es decir, ¿cuál es el nivel de participación que tienen ustedes, no sé, en los llamados que él hace, en reuniones, en actividades en las que hay que discutir los temas de trascendencia en este país? Bueno, primero quiero decir así de contexto que nosotros en la apreciación previa a la elección que habríamos tenido sobre el FMLN y el candidato en aquel momento, Mauricio Funes, cometimos 2 errores. El primer error en haber considerado que el presidente Funes sería pues alguien que haría los mandados del frente y que llegaría a la presidencia de la República como un prosélito, como un seguidor de las directrices que el partido le diese. Ahí cometimos un error. ¿En 7 meses han sido suficientes para confirmar ha sido la tesis o de confirmarla? Ha sido más que suficiente para darnos cuenta de que ahí nos equivocamos, porque el presidente Funes no camina por los senderos que el FMLN quisiera. El segundo error fue en haber sospechado que el FMLN iba a ser muy negativo. Nos equivocamos porque nos quedamos cortos. Es decir, va más allá la amenaza que el FMLN significa para nuestro país. Y no nos vamos a cansar de repetirlo mientras nuestros compatriotas
no vayan cayendo en cuenta. Que ¿Qué no amenaza? podemos decir tomarse El Salvador para instaurar en el país una forma de vida que no corresponde a nuestra cultura, a nuestros valores y a nuestros principios. Es decir, desarraigarnos nacionalmente. Con eso el socialismo del siglo XXI, que es la receta explícita y que ellos se están manteniendo para instalar aquí en esta nuestra sagrada tierra. Entonces, allá de nosotros quienes no estemos cayendo en cuenta de cuál es la intención, no me refiero a los buenos alcaldes, a los buenos líderes del FMLN, no, que son grandes personas, hay muy buena gente dentro del FMLN, me refiero a lo que es su dirigencia, su cúpula, que son personeros que cualquiera diría, ¿cómo es posible que sean salvadoreños? Al punto que aquí a nosotros se nos ha dicho, todavía no tenemos la información como para poderlo afirmar en una forma categórica, que incluso andan despidiendo gente, salvadoreños o nacionales, para poner gente extranjera, es decir, de países con los que ellos tienen compromisos. ¿Colocarlos en qué en posiciones? Los puestos de la administración pública, William. Tenemos información que incluso tienen la intención de llevar empleados de otros países, entiéndase Venezuela, etcétera, incluso a cargos dentro de la misma Asamblea Legislativa de El Salvador, a costa de despedir personal salvadoreño. Tenemos la información de muy buenas fuentes, no está corroborado, pero lo digo porque es de muy buenas fuentes, y ya ha pasado en otros países. ¿De qué origen? Ya ¿Venezolanos? ha pasado en otros países, porque si tú volteas a ver a Venezuela, eso sí es verificable. Allá en Venezuela despidieron muchos venezolanos de puestos de la administración pública y colocaron personas, en ese caso de Cuba y no sé de qué otros países. ¿En calidad de asesores? Pero en fin, pagados sí, de asesores o de lo que sea, pero pagados con fondos públicos del Estado venezolano. Entonces no vaya a ser el diablo que aquí quieran venir a hacer lo mismo y que en buena parte los despidos que están haciendo en el sector público tengan esos propósitos. Es decir, primero, muy malo el simple hecho de estar despidiendo salvadoreños para poder extranjeros aliados con los comunistas. Pero, díganos, Pero más malo todavía si vemos cuáles puedan ser los propósitos ocultos que tengan ese tipo de contrataciones. Bueno, pero contrataciones a nivel de la Asamblea Legislativa me imagino que no será tan fácil, es decir, ahí ustedes tienen voz y voto pues para tomar decisiones. Pues no tan así. O sea, ahorita, hoy por hoy, nuestra garantía sería pues la presidencia del presidente Ciro Cruz Cepeda. Pero en un momento dado está ahí la figura amenazante de que pueda asumir este señor Cifrido Reyes la presidencia de la Asamblea Legislativa, y eso sí podría ser pues definitivamente el puente para que esas contrataciones pasen desapercibidas en la misma Asamblea Legislativa. Nosotros, como Partido Demócrata Cristiano, estamos desde ya y desde luego considerando los mecanismos, las instituciones tanto nacionales como internacionales, William, a las que acudiríamos para pedir auditorías transparentes y absolutas y completas de lo que se refiere a la contratación de personal en la Asamblea Legislativa. Ahora, pero en el caso de las otras instituciones que dependen directamente del Ejecutivo, me imagino que también el presidente Funes tiene potestad para tomar decisiones sobre eso. O sea, así como en nuestro caso confiamos en la presidencia del presidente Ciro Cruz Cepeda, en lo que respecta al órgano legislativo, estaríamos confiando en que el presidente de la República vele porque las instituciones del Ejecutivo no se vayan a dar esas fechorías. bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco ya sobre cómo se está perfilando el PDC para elecciones de 2012. Bueno, hay un año más o menos tranquilo, relativamente tranquilo, y quisiéramos saber cómo se va a preparar el PDC. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Parker, para 2012 habrá elecciones para elegir diputados y alcaldes. Quisiera saber, bueno, este año decíamos, parece que es un poco relativamente tranquilo, en tanto las elecciones parecen lejos, pero es un año también que les permite a ustedes como partidos políticos comenzar a reacomodarse o a dar los primeros pasos, perfilándose para 2012. Quisiera saber entonces qué está haciendo el PDC en ese sentido. El Partido Demócrata Cristiano, William, ha venido de los últimos 6 años que yo he estado en la administración, la dirigencia del partido, creciendo cada vez por lo menos 30,000 votos. No fue la excepción la última elección, contrario de los demás partidos, independientemente del número de alcaldes o diputados que hemos sacado, pero en votos, en términos absolutos, crecimos arriba de 30,000 votos. Esto viene partiendo de que el partido ha venido trabajando en la organización. En la elección anterior, pues el eje, digamos, con que encaramos todas las adversidades de estos procesos fue porque habían liderazgos fuertes, muy bien asentados en el territorio. En el próximo periodo electoral, el nivel de organización ya colectiva va a ser más que suficiente para suplantar, digamos, los liderazgos individuales, tal manera de que la apuesta de nuestro partido ya para el próximo evento electoral, y es ya, como decir, el fruto de todo ese esfuerzo organizacional que ha venido corriendo en los últimos 5 años, ya esa organización va a estar lista para hacerle frente al proceso electoral en el próximo evento, en el 2012. ¿Tendrán nuevos liderazgos para entonces? Es decir, nuevos líderes, caras frescas, nuevas. Bueno, el partido ha venido, William, dentro de ese proceso organizacional, trabajando mucho el tema de la juventud, también pensando en que pues los partidos se pueden volver viejos y anacrónicos si no se renuevan, y los partidos pues somos ideas, principios, pero también personas de carne y hueso. Entonces, si las personas de carne y hueso siguen siendo las mismas, como que la cosa no evoluciona como debiera ser. Entonces nosotros en esa dirección sí hemos estado preparando jóvenes líderes de mucho nivel, pero de muchísimo nivel, y eso empezó en su momento en el departamento de San Salvador, pero ya ha ido llevándose en forma de espejo a los demás departamentos de la República, tal manera de que la juventud, divino tesoro, será para la democracia cristiana no solo, digamos, el futuro del partido, sino que consideramos nosotros el motor de las ideas demócratas cristianas en beneficio del país en el futuro inmediato. Perfecto. Una última pregunta solo para cerrar ya el segmento, doctor. Quisiera saber, los amigos de Mauricio no se han constituido como partido político. Hay quienes, se especula mucho de dónde pueden terminar si no hacen un subpartido para 2012. ¿El PDC puede tener espacio para los amigos de Mauricio? Pues nosotros hemos detectado personas del movimiento de amigos de Mauricio con los cuales las dirigencias del partido en los distintos sitios tienen muy buena relación. Así es que en esto de la política nosotros lo que menos podríamos hacer es excluir este tipo de posibilidades. Perfecto, se nos agotó el tiempo, doctor, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, William. Perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.